Muy bien, entonces, pues ya vamos a hablar ahorita de los tipos del duelo. Ya hemos hablado en otras ocasiones qué es el duelo. Ya fuimos mencionando hoy un proceso del duelo de manera en experiencia, cómo cada quien ha vivido sus duelos, cómo hemos llegado a la aceptación y hasta definir nuestra vida, darle otro sentido, resignificar el duelo. Y sí es importante que nosotros de alguna manera vayamos identificando qué tipo de duelo está trayendo el doliente. Es muy importante que lo vayamos observando, viendo, para que así nosotros podamos tener un acompañamiento más efectivo y también incluso las herramientas que necesite podamos también aplicar las que requiera en este caso. Por eso vamos a hablar de los tipos del duelo y poco a poco vamos a estar mencionando por qué es importante que nosotros nos vayamos fijando de cada uno de ellos. Desde el duelo, perdón, a ver, quiero ver si, ok. Los tipos de duelo desde la tanatología. Comprender el dolor para acompañar con sentido. ¿Sí? Quiero que analicen bien esta frase. Comprender el dolor para acompañar con sentido. Para que nosotros podamos decir, es un duelo, lo que estoy pasando, lo primero que tenemos que hacer es validarlo. Validarlo, reconocerlo, que estoy viviendo un duelo. Todo duelo tiene que ser validado. Tengo que reconocer que lo que estoy sintiendo por dentro, que este dolor que siento es una pérdida que tengo. Por lo tanto, tengo que comprender ese dolor para acompañar con un sentido, para ver hacia dónde voy a ir. Siempre el sentido final va a ser la esperanza, la transformación, el lograr que las personas que vivan el duelo se creen nuevos pensamientos, nuevos objetivos de vida, una nueva transformación, ya sin la persona, ya sin la situación que perdió. ¿Sí está claro esta parte? Es decir, quién soy, cómo voy a seguir transitando sin lo que perdí. ¿Sí? Ese es el llegar a la aceptación y darle otro significado a mi vida. Es darle otro sentido, acompañar con sentido hacia dónde vamos a ir. El duelo es el precio del amor, pero también el camino hacia la transformación. Por eso hoy he estado mencionándoles mucho que esta palabra de transformación. Les he mencionado mucho que no importa lo que estemos pasando, el trauma, las heridas, las situaciones, los baches, los hoyos donde no podemos salir, las situaciones que pasamos, ¿no? Todo eso, al integrarlo a nuestra vida, nos va a llevar a una transformación a nuestra persona. Sí, eso es algo que hay que señalar siempre y hay que tenerlo en nuestra mente porque todo es una decisión que tengo que yo tomar a partir de este momento para llegar a esa transformación. Va a decir Janet o Fabiola, oye, Manolo, pero eso va a doler. Sí, sí va a doler. Sí, uno como tanatólogo no puede decir, no, esto no te va a doler. Esto lo vas a pasar rápido. No, tiene que doler. Y además tiene que doler porque es un acto de amor. Y la persona quien se fue, la persona quien lloras, la persona que ya trascendió, merece que tú sientas ese dolor por dentro. Pero ese dolor se va a transformar. O sea, ese amor va a tener una transformación, ¿sí? Y en el que te va a hacer a ti una nueva persona. Hemos escuchado frases que dicen, es que el duelo te va a enseñar algo, que te tenía que pasar para que te des cuenta de algo. La verdad, yo no estoy muy de acuerdo con esas frases. Son frases mágicas. No, no tenía que pasar la muerte de alguien para que tengas que aprender algo. No tenías que perder tu trabajo para que tengas que aprender algo. No tenías que
perder tu casa para que tengas que enseñar algo, no. O sea, no, la vida no te dice, por esto vas a aprender esto, no. Lo que sí vamos a hacer, darle una resignificación. Ya que pasó esto, vamos a resignificarlo. Vamos a buscar que eso se integre en mi historia para que yo dé una transformación. ¿Sí me explico? Explico la diferencia. Cuando yo ya digo, voy a utilizar esto para que yo lo haga parte de mi vida, ya lo estoy aceptando. Y estoy aceptando que así tenía que pasar. Por eso decimos, las cosas buenas son parte de la vida, pero también las malas son parte de la vida. También las cosas malas son buenas, porque son señalamientos que nos llegan al objetivo. Tenía que pasar para la transformación. ¿Qué es el duelo en la tanatología? Es el proceso natural ante una pérdida significativa. Impacta todas las dimensiones del ser. ¿Cuáles son las dimensiones del ser? Biológica, psicológica, social y espiritual. Hay algo muy importante que hay que señalar. El duelo no es una enfermedad. Es una experiencia humana, no se supera, se integra. Por eso hoy también les he mencionado mucho la palabra integración. Esto se va a integrar a nuestra vida. Es una integración que vamos a tener con la situación que nos está pasando. Se va a integrar. ¿Sí? Al integrarlo y que sea parte de nuestra vida, nos va a llevar a una transformación. Algo importante, el duelo no es una enfermedad. Nosotros como acompañantes en tanatología trabajamos con gente sana, ¿sí? Que puede estar pasando algún tipo de duelo, no necesariamente solo el duelo sano. Podemos identificarlo y podemos integrarlo a un duelo sano y trabajar con él, acompañarlo para que llegue a un duelo sano. Sin embargo, hay personas que de por sí ya tienen situaciones de depresiones que ya llevan de por sí, que tienen una presión alta, que tienen situaciones neurológicas y que nosotros, y la pregunta sería, ¿podemos acompañarlos? Sí, siempre y cuando estén yendo al médico. Están yendo al médico a estas personas, entonces sí puedo acompañarlos. ¿Por qué? Porque estamos teniendo la otra parte, ¿no? Médica para que pueda hacer funcionar todos los químicos del cerebro, todas las cuestiones médicas que necesita el cuerpo para poder llevar un acompañamiento y podamos trabajar con las herramientas que se requieran. ¿Sí? Entonces, nosotros trabajamos con gente sana que está en su proceso de transformación. Si hay alguien que tiene alguna situación de somatización o de enfermedad, podemos trabajar con ella, sí, siempre y cuando también esté acompañada de un médico especialista en este caso. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna? Muy bien, continuamos. Vamos a empezar con el duelo normal o el saludable o el duelo sano, como se dice. En la definición tanatológica profunda nos dice que es el proceso natural, dinámico y único, mediante el cual la persona integra una pérdida significativa a su historia de vida. Vamos a pensar, somos niños, estamos iniciando nuestra vida, tenemos apenas 0 días o el primer día de nacido. Yo tengo mi línea de vida enfrente de mí. Tengo mi línea de vida. No sé cuántos años vaya a vivir, ¿sí? Pero en mi línea de vida, yo sé que en esta historia de vida voy a tener pérdidas. Y esas pérdidas se van a integrar en esa línea de vida. En ese camino las voy a ir integrando. Que son parte de mi camino. Las tengo que ir integrando. Yo no puedo pasar y que tenga un duelo y diga, este duelo no es parte de mí, lo saco. No, no lo puedo sacar, no lo puedo bloquear, no lo puedo congelar. Esto es parte de mi vida. Vamos a tener duelos, vamos a tener cierres de ciclos, ¿sí?
que nos van a servir en la transformación para que en este camino de vida me vaya mejor o que yo vaya encontrando el sentido de vida que tiene cada persona o la misión de cada persona. Así que cada pérdida significativa se integra en la historia de vida. Pérdida significativa. También cabe señalar, desde niños, en esta línea de vida, vamos a darnos cuenta que hay muchas pérdidas pequeñas. Todas estas pérdidas pequeñas nos están preparando para la pérdida grande. Por eso a nuestros hijos tenemos que hacer que enfrenten sus pérdidas. No tienes que cambiar el pececito que se murió por un pececito igual. Tiene que entender que el pececito murió. ¿Sí? Tiene que entender que el lápiz se le perdió. Tiene que entender que el balón que le gustaba mucho se rompió, se pinchó. ¿Me explico? Tienen esas pequeñas pérdidas, lo están enseñando para las pérdidas mayores. Pero si yo estoy solucionando todo esto, para que no llore, le compro el pececito, para que no llore, le sustituyo el balón, para que no llore, le voy a dar esto. Entonces, cuando venga una pérdida grande, obviamente no va a poder. Y hay que entender que no siempre vas a estar tú allí para solucionarlo. Por eso nosotros necesitamos tener esas pérdidas pequeñas que nos están forjando, nos están formando para una pérdida mayor. Entonces, implica transitar emociones como tristeza, enojo, culpa, miedo y amor, permitiendo que el dolor se exprese sin quedar fijado. ¿Se dieron cuenta de esta frase importante? O sea, las emociones van a transitar con nosotros, son parte de nuestra historia, pero vamos a hacer que cada una de las emociones, incluso el dolor, que es el duelo que forma todas las emociones, se exprese, que ese es uno de los fines importantes en el duelo. La persona doliente tiene que expresarse. La emoción está hecha para expresarse, no para quedarte con ella. ¿Sí? Entonces, cuando tú haces que se exprese, no se queda dentro de ti. En cambio, cuando no lo expresas, esa emoción se queda fijada dentro de ti, se congela dentro de ti. Y eso lleva a un estado emocional y posteriormente a una somatización. ¿Sí? Científicamente te dicen que los cánceres no vienen de las emociones, pero podríamos decir que al trabajar con las emociones, que esas emociones que quedaran fijadas, que no las logramos expresar, sí tienen una afectación en nuestro cuerpo, sí tienen un contagio en nuestro cuerpo, sí sienten nuestro cuerpo y que de allá pueden surgir grandes enfermedades. Por eso es muy importante que aprendamos a gestionar nuestras emociones, hablarlas. Y si estamos hablando de un duelo, por eso es muy importante entender en qué proceso estoy de este duelo y que tengo que vivirlo de una manera sana y llegar a la aceptación. Y aceptar en ese duelo, aceptar que esto fue parte de mi historia, que la estoy integrando, pero que ya fue. Y que en mi transformación voy a crear una nueva historia o voy a continuar con una nueva historia en tu vida. Entonces, desde la tanatología no se busca superar la pérdida, sino recolocar el vínculo desde el amor y la memoria. ¿Sí? Vamos a recolocar el vínculo, vamos a hacer que ese vínculo de alguna manera sane desde el corazón y desde la conciencia, desde la mente. ¿Sí? Entonces,
No vamos a superar una pérdida. Yo no le puedo decir a Fabi, Fabi, vas a superar la pérdida de tu mamá. No, 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 no es la palabra, no es la forma indicada de decirlo. Ni que uno diga, yo voy a superar la muerte de mi abuelito, yo voy a superar la muerte de mi hijo. No, está mal dicho. Voy a aceptarla y después de aceptarla viene vamos a resignificarla. ¿Sí? Entonces, ¿desde dónde? Desde el amor y la conciencia. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer con el doliente? Ordenar las emociones, lo que está pensando, lo que está sintiendo, vamos a ordenarlo. Y te vas a dar cuenta al final que esto que tienes acá es un nudo y que al quitarle los nudos y ya quitar el nudo y ya dejarlo bien, vas a decir, sí, yo estaba bien, necesitaba esto para que yo dé mi transformación. ¿Y cómo lo hago? Con un apoyo tanatológico, con un acompañamiento. Entonces nos damos cuenta que cuando esto lo logramos hacer, lo logramos expresar, lo logramos integrar, lo logramos transformar y resignificar con todo el dolor del mundo, a eso se le llama duelo normal, un duelo saludable. ¿Sí? Si se dan cuenta, la persona que vivió este duelo saludable sintió el dolor, lo hizo parte de él y lo transformó. Entonces, voy a ponerles un ejemplo. María pierde a su padre, llora, lo extraña, hay días de profunda tristeza y otros de calma. Con el tiempo puede hablar de él sin quebrarse, honra su recuerdo y continúa su vida sin dejar de amarlo. Ese es el duelo sano. ¿Cuándo podemos identificar a alguien que te dice, sí, tengo duelo sano? Ok, vamos a hablar del tema. Si la persona no puede hablar del tema, no puede recordar una situación de la persona que ya trascendió, entonces no ha cerrado ese duelo, no está en el duelo sano. ¿Sí? Sí, o sea, hablo muy específicamente de decir, no, no puedo hablar del tema. En ese punto hablo específicamente. Porque que tú puedas hablar del tema y caigan unas lágrimas, sigue siendo un duelo sano. Porque estás expresando el dolor que estás sintiendo o estás expresando que lo estás extrañando. Pero acuérdate, cuando viene el duelo sano, no solamente, o sea, ya no solamente voy a extrañar, se va a eliminar el extrañar. Ahora lo vamos a entrañar, porque extrañar está fuera de ti, entrañar está dentro de ti. Ya vas a sentir ese amor que estás teniendo por la persona que se fue dentro de tu corazón. Ya no está fuera, ya está dentro. Cuando vamos haciendo este ejercicio y vamos haciendo estos pasos, vamos cayendo al duelo normal o saludable. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Yo, ¿Sí? ¿esto aplica para todos los duelos en general o estamos hablando solo de muerte? No, en Esto todos es los duelos general. en general. Es un duelo normal en general. Sí, yo dirijo para la muerte, pero sí puede ser para divorcio, material, de amistad, de uno mismo. O sea, el duelo acuérdense que esto va a empezar en el momento que tú, como dijimos la vez pasada, que tú digas, sí, estoy viviendo en un duelo, lo estoy validando. Y ahí empieza entonces mi proceso. Ok. Es cuando decimos, sí, sí me afectó que me hayan hecho renunciar en el trabajo. Ya lo validé, sí me afectó y ya empiezo a vivir mi duelo. El problema es que yo esté viviendo ese duelo y no lo haya validado. Entonces se congela, entonces lo prolongamos, ¿sí? Hay que entender que esto lo voy a validar y voy a vivir lo normal que voy a sentir, sin bloquearlo completamente.
¿sí? En cualquier proceso de duelo podríamos vivir ese duelo saludable. Muy bien, continuamos. Empezamos con el duelo anticipado, que es un duelo que también ya lo hemos mencionado muchas veces en clase. El duelo anticipado, en su definición tanatológica profunda, es el duelo que comienza antes que la pérdida ocurra. Obviamente lo podemos llevar, ¿no?, a una persona que está enferma, que ya tiene un pronóstico de muerte, cuando tú ya sabes que la empresa ya se va a cerrar, ya te empiezas a preparar. Cuando en la pareja ya una persona ya decidió separarse, primero uno de los dos empieza a vivir su duelo. Por eso cuando llega y dices, es que me quiero separar de ti, y dices, oye, qué fácil me lo estás diciendo. No, no es fácil. Yo ya había empezado a vivir ese duelo, por eso se llama anticipado. El duelo que comienza antes de que la pérdida ocurra, cuando existe conciencia de una muerte próxima, una separación inminente o una enfermedad degenerativa. Cualquier tipo de duelo, de pérdida que vayas a sentir que viene en ese momento, si tú ya lo empiezas a vivir y es un duelo anticipado. ¿Qué es lo que sucede con el duelo anticipado? Permite despedidas emocionales, reordenar vínculos y resignificar la relación contigo, la relación con los demás, aunque también puede generar culpa por sentirse tristes antes de tiempo, ¿sí? Esto puede aplicar para la persona que está enferma o las personas que están acompañando a la persona que está enferma, ¿no? Que al mismo tiempo está viviendo un duelo. Sí, entonces, ¿cuál es la ventaja de un duelo anticipado? Que tú ya te empiezas a preparar, reordenas los vínculos, resignificas tu vida, ya empiezas a hacer planes, qué vas a hacer cuando salga, qué vas a hacer cuando ya esto termine, ¿sí? Incluso la persona que está enferma y puede reordenar su vida, puede acercarse a las personas, puede pedir perdón, puede decir qué quiere hacer, a quién le quiere dar las cosas. Todo eso se va a dar en el duelo anticipado, dependiendo de la situación que se esté presentando, ¿no? Ejemplo, Juan acompaña a su esposa con una enfermedad terminal. Siente tristeza, miedo y cansancio emocional antes de su fallecimiento. Hablan de su historia, se dicen lo que nunca se dijeron y se despiden en vida. Esa es una de los frutos que tiene un duelo anticipado, ¿sí? Se dice que en el duelo anticipado, tú como acompañante te preparas para el hecho, ¿sí? No te agarra tan fuerte la noticia. En cambio, cuando hay un accidente en el que en ese momento falleció la persona, o en ese momento perdiste tu dinero, o en este momento pasó algo, prácticamente se podría desarrollar o se podría decir que fue un trauma que sucedió en ese momento porque no lo veías venir, ¿sí? Para la persona que se fue muy rápido, pero para nosotros los que nos quedamos es más fuerte y más duro lo que estamos viviendo. ¿Sí me explico? Entonces, en el anticipado, para nosotros que estamos acompañando, pues nos preparamos y el doliente siente más dolor porque pues está sufriendo la agonía. En cambio, en un accidente donde fue una situación de muerte en el momento, la persona no lo sintió, se fue rápido, pero nosotros sabemos sentir más el dolor por la situación o por la noticia que se presentó en este momento. ¿Sí? Entonces, este es el duelo anticipado, como su nombre se dice, antes de que ocurra. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, continuamos. Tenemos el duelo complicado. Ya no se utiliza mucho el término patológico. Aunque al complicado le decían el patológico.
Pregunta de examen, ¿por qué ya no se dice patológico? ¿Por qué será? Porque no es una enfermedad. Exactamente, porque no es una enfermedad. Por eso se quita el término patológico, porque no es una enfermedad. ¿Sí? Entonces, en el duelo complicado, gracias Sandra, la definición tanatológica profunda es, ocurre cuando el proceso de duelo se estanca, se fija, hablo de fija, que se fija en un punto donde ya no quiere avanzar, se estanca, se intensifica o se distorsiona, impidiendo a la persona adaptarse a la vida sin lo perdido. ¿Sí? Esta persona está viviendo como zombie. Lo ves y no sientes sentido en la vida. No tiene sentido, nada lo llena. Todo lo ve mal. Se la pasa quejándose. Dice que está solo, que está sola. Se vuelve evitativo, no quiere estar con la gente. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Se distorsiona. ¿Sí? Es un duelo complicado porque no logra centrarse al momento presente y validar lo que está pasando y trabajarlo. Porque todo lo que pasa en su mente lo asocia con la persona que se fue o con la situación o circunstancias que pasó. Todo lo asocia. No puedo avanzar, me complico la vida porque quiero pensar en algo nuevo y regresa el mismo estado mental que estoy pensando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El dolor no se transforma, ¿sí? Se vuelve crónico, no se transforma. Así como esa tosecita que está en nuestro, que no tengo tos, no, estoy tose y tose y tose, lo mismo sucede emocionalmente, ¿sí? No encuentra un cauce, no como una debilidad, o sea, no es una debilidad que siente, no encuentra causa, no busca por dónde, ¿sí? Esa es la persona que está viendo un duelo complicado. Obviamente, estas personas llevan muchos años con ese duelo, ¿sí? Y muy probablemente un duelo que se haya complicado bastante, que se haya prolongado bastante, probablemente ya no solo necesita ayuda tanatológica, sino ayuda también de un médico o de un psicólogo, además de la tanatológica. Ejemplo, después de 5 años, Laura vive como si su hijo aún fuera a regresar. No puede tocar sus cosas, evita toda conversación y su vida quedó detenida en el momento de la pérdida. Vino la pérdida, su vida se detuvo. Ya no hay nada más. Estoy en espera, en buscar noticias. Su cerebro solamente quiere preguntar por qué, por qué, por qué, por qué. No hay un avance en esa pregunta. ¿Qué es lo que sucede ahorita con las madres buscadoras? Por eso tienen ellos un duelo complicado porque no saben qué pasó, no saben si su hijo vive o no vive. Ellos quieren verlo, quieren validarlo para que ya puedan decir, empezar a vivir un duelo. Mientras no haya ese señalamiento, ¿qué es lo que sucede? Se complica, se prolonga el duelo. ¿Sí? Para que vean qué tan importante es identificar si el doliente está viviendo un duelo complicado con estas características. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Cuándo se presenta el duelo complicado? Cuando digo, no voy a poder, no voy a salir de acá, no voy a poder vivir sin mi papá, sin mi mamá, no voy a poder vivir sin esto, ya no voy a poder salir adelante. Ya, mentalmente empezamos a estancar nuestra transformación y se complica. Ahorita que tocaste el tema de las madres buscadoras que viven ese tipo de duelo, hasta cierto punto es normal o es sano que estén así, o
pues sí, o sea, lo que mencionabas igual hace rato, somos de creencias, ¿no? Mientras no veamos el cuerpo, no sabemos si está con vida o no está con vida, Claro, pero se aferran a eso, viven en ese tipo de duelos donde esperan que regrese. Entonces, claro, a veces me pregunto y digo, bueno, pues ya sabemos que es imposible que regresen. claro. No, Pero sí entiendo lo que me dices, pero no podemos vivir un duelo de muerte sin ver al muerto, sin ver que la persona ya no está en vida. Nuestro cerebro necesita validarlo. Por eso les dije, el duelo tiene que ser validado. Tengo que validar que de veras ya no está. Tengo que validar que la persona murió. Tengo que validar que sí, esta persona sí era mi hijo, sí. Es doloroso lo que te estoy diciendo, pero ¿qué es lo que sucedió? La vida, las circunstancias, la pusieron a las personas así. O sea, están en esa posición ellas, que no fue opcional. No fue opcional, tenías que validarlo. No sé si recuerdan aquí en Mérida, Janet, Fabi, no sé si apareció esa maestra del ISSSTE, que fue al ISSSTE ¿cómo se llama? A sus chequeos, y de ahí desapareció, que la veían en una colonia, que la veían en otros lados, y hacían, ¿cómo se llama? En varios momentos de estos meses hacían búsquedas por la señora, ¿no? No sé si apareció, pero mientras no veas su cuerpo, no veas qué pasó, la persona sigue viva, mentalmente sigue viva. Dices, podría estar por allá, porque a lo mejor va a decir, no, pues escapó, la secuestraron, está en otro lugar, la tienen, no va a haber, por eso se complica todo, se complica mentalmente, hay un choque mental, se complica. ¿Cómo voy a integrar en mi historia la muerte de alguien que no he visto? ¿Cómo la voy a integrar? Muy complicado integrarla porque no he visto el cuerpo, ¿sí? Por eso se complica, por eso se prolonga este duelo, ¿sí? Por eso es importante que nosotros analicemos con las personas dolientes cuando nos estén hablando, cuando tú les preguntas, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? Y ella te empieza a contar, a contar, a contar, ¿hace cuánto? ¿En dónde fue? ¿Qué sientes? Vas a descubrir si es complicado el duelo, si es prolongado. Obviamente, desde que te diga, es que ya llevo 5 años en esto, ya tú desde ahí ya sabes ya se ha complicado su duelo. Hay que trabajar mucho con esta persona para poder sacarla de allí y llevarla al punto de transformación. ¿Se puede? Obvio que sí se puede. Tenemos que prepararnos para eso. Lo estamos haciendo. De hecho, para eso nos estamos preparando. ¿Tienen alguna pregunta más? Vamos con el siguiente duelo. El siguiente duelo es el ausente o el inhibido. Sí, la definición tanatológica del duelo ausente es que se manifiesta cuando la persona aparentemente no siente o no expresa el dolor. Aparentemente no, ¿sí? Este duelo ausente es muy común y es muy doloroso. ¿Por qué? Porque este dolor no lo puedes decir. Ahorita vamos a explicar por qué. No porque no exista el dolor, sino porque fue reprimido por mandatos sociales, miedo a desbordarse o necesidad de ser fuerte. ¿Sí? ¿Cuándo se dan esos duelos ausentes? Por ejemplo, alguien que está viviendo su homosexualidad, por ejemplo,
O sea, vive un duelo porque no lo puede decir. Hay personas que no lo han dicho. Como dicen, se quedan en el closet. No, y es un duelo porque está perdiendo su identidad. O sea, yo quisiera que la gente lo sepa, pero no puedo decirlo. Entonces, estoy viviendo un duelo inhibido, ausente, no me lo validan. Alguien que esté viviendo una enfermedad y no lo quiera decir. Alguien que esté viviendo, por ejemplo, una deuda grande en el banco y ni siquiera su esposa lo sabe, ni siquiera su pareja o nadie lo sabe, pero por dentro lo está viviendo y no lo quiere decir porque tiene pena, porque no quiere que nadie lo sepa. Está viviendo ese duelo ausente, inhibido, porque nadie lo está validando. Cuando estamos viviendo esos duelos, por ejemplo, voy a mencionar la pandemia, pero se dan hasta la fecha. Obviamente, la pandemia es el mejor ejemplo. Cuando, por ejemplo, en la empresa donde trabajabas, murió el compañero. Entonces, que el compañero era el amante. Y tú no puedes ir ni siquiera al velorio, ni siquiera puedes ir a la clínica, ni siquiera lo puedes decir, sabes que él era mi amante, o ella era mi amante. ¿Y qué hago? Lo silencio, no lo digo. Pero estoy viviendo mi duelo inhibido, ausente. Me encapsulo el duelo, nadie lo sabe que estoy viviendo el duelo. Y es muy fuerte porque no está siendo validado. Y si ustedes hacen un análisis, se van a dar cuenta que este duelo ausente es muy común. Cosas que perdemos y no las decimos. Situaciones que nos pasaron y que todavía nos duele y nunca nos atrevimos a decirlo. Y que si hoy haces un análisis y dices, chíspale, sí, esto me pasó y nunca lo dije y a veces lo recuerdo y sí siento el punzoncito, ¿no? De que algo me lastimó o me lastima al recordarlo. Porque no lo quisiste decir, porque no lo validaste, no lo trabajaste, por pena, por la situación, por todo lo que haya sucedido. Entonces, repito, este duelo no es porque no exista, sino porque fue reprimido por mandatos sociales, miedo a desbordarse o necesidad de ser fuerte. El duelo queda encapsulado y suele emerger después en síntomas físicos o emocionales. Obviamente no lo expresas para que se valida, pero emocionalmente sí lo vas a sentir. Emocionalmente y físicamente puedes empezar ya con tus dolores, con tus ansiedades, y esto ir escalando cada vez más fuerte porque no lo dijiste. Fíjense que actualmente estoy haciendo un acompañamiento a una persona que precisamente embarazó a su amante. Y su duelo de él es, primero, su libertad de él, como él dice, yo ya no voy a ser libre porque yo tengo un hijo. Y yo no sé en qué momento ella vaya y se lo va a decir a mi esposa. Y yo no quiero hacerle nada a mi esposa porque mi esposa ha sido una persona buena. ¿Sí? Y empiezas a ver cómo esto, como dice aquí, se descontrola, se encapsula, o sea, está siendo validado por mí en el acompañamiento. Pero obviamente yo no puedo tener un juicio hacia él. Yo no le voy a decir, oye, estás mal, oye, ¿sabes qué? Quiere al bebé, o sabes que se parte de tu esposa, o sabes que ella deja de ver a él. No, yo tengo que hacer un acompañamiento en el que él exprese sus emociones, pueda tener la contención, porque él nada más me lo cuenta a mí, nadie más lo sabe. Y ya lleva con este acompañamiento ya un año. Precisamente hace un mes nació el bebé y ahorita estaba en el tema de quién lo va a registrar, porque ella dijo que no lo va a registrar. Y todo esto es un acompañamiento. Y es un rollo total en su mente, completamente distorsionado todo, ¿no? Emocionalmente.
Pero nosotros, ¿qué nos toca hacer? Acompañarlo, sin juzgar, sin juzgar. Solo vamos a validar sus emociones. Las decisiones él las va a tomar. Ejemplo, Carlos organiza el funeral de su madre, apoya a todos, no llora, meses después comienza con ansiedad, insomnio y dolores corporales sin causa médica aparente. ¿Sí? Fíjate, lo encapsuló, no quiso validarlo, no dijo que él se sentía bien, pero va a llegar un punto en el que tu cuerpo lo va a sentir y en ese momento, pues obviamente, empiezas con ansiedades, luego con insomnio, luego... Fíjate que el hecho de no dormir bien te lleva a la muerte. El no dormir bien te lleva a la muerte. Y son cosas importantes que lo dejamos pasar. Por eso es tan importante, y todos los psicólogos y todos te dicen, ¿sabes qué? Duerme tus 8 horas, duerme tus 6 horas, tienes que buscar esa tranquilidad y no lo hacemos. Eso al final se va a somatizar y te va a llevar a algo, con dolores corporales, sin causas médicas aparentes. ¿Sí? Y son puntos importantes que tenemos que vernos, qué es lo que nos pasa, por qué tienes tanto cortisol que no duermes. Hay que bajar el cortisol, hay que subir la dopamina. ¿Qué hay que hacer? ¿A qué le estás prestando tanto atención que no estás viviendo tu vida? Entonces, en el duelo ausente es porque yo no he validado lo que estoy sintiendo. ¿Tienen alguna pregunta? Podríamos sacar muchos duelos ausentes, muchos. Y van a ver que tenemos muchos duelos, incluso nosotros mismos, que jamás validamos, que fueron importantes en nuestra vida y no les dimos la importancia y a veces cuando los recordamos sentimos chíspales. Aquí está esto, por no haberlo dicho, por no haber hecho algo, por no haberlo sentido. El duelo retardado o prolongado. Sí, estos son de los duelos también muy importantes que identificar. El dolor no aparece de inmediato, queda postergado hasta que la persona se siente segura para sentir. ¿Sí? Lo deja pasar. Dice yo, cuando yo ya pueda, voy a trabajar mi duelo. Cuando yo ya pueda, ya me siento a platicarlo y al dolor, pero lo estoy retardando. ¿Sí? Muchas veces ocurre cuando hay otras crisis simultáneas o responsabilidades urgentes. El duelo emerge tiempo después con la misma intensidad que al inicio. Incluso estos duelos retardados se activan cuando viene un duelo mayor que el que vivió, o se activan cuando viene un duelo parecido al que viviste anteriormente. Yo digo, yo lo retardo, yo lo prolongo, yo desaparezco de este duelo, yo sé que tengo un duelo no trabajado, ¿sí? Me dolió la muerte de mi abuelito, pero yo hice todo lo posible para que no me afecte. De repente tuviste otro duelo, falleció tu mamá, tu papá, o falleció el otro abuelito, o falleció un amigo, y cuando empiezas a sentir el dolor, ves cómo empieza a relacionarse con tus duelos pasados que tampoco has trabajado. ¿Sí? Por eso dice que el duelo emerge tiempo después. Ejemplo, Ana pierde a su esposo y se enfoca en sacar adelante a sus hijos. 2 años después, al independizarse, el último hijo, el llanto y la tristeza aparecen con fuerza. ¿Qué significa esto? Que viene ella, dice, no, tuve mi divorcio, no lo validé, me voy a enfocar a mis hijos para que yo me voy a olvidar del divorcio, pero va a llegar un momento que ese hijo se va a ir de la casa y cuando se vaya, emerge el duelo pasado, ya el duelo no trabajado. ¿Sí? Eso es lo que sucede con el duelo retardado, ¿no? Por tener una defensa, lo dejamos pasar
Pero acuérdate, el duelo siempre te va a esperar, te tiene esperando el duelo en el futuro. Por eso es mejor vivir el duelo sano, vivirlo hoy con el dolor. Continuamos. Luego tenemos el duelo, ay, perdón. Ok. ¿Alguien me puede decir, es el duelo crónico? Sí, ¿verdad? ¿Sí lo logran ver? Arribita, donde dice duelo crónico. Sí, es duelo desautorizado, dice acá. Perdón, es este. Es que como tengo una ventana que no se ha ido para arriba, Ya no lo... estamos en duelo crónico. Exactamente, duelo crónico. Este duelo crónico, ¿cómo se da? Es un duelo que no avanza hacia la integración. Aquí surge el sufrimiento. El sufrimiento permanece constante, como si la herida nunca cicatrizara. La persona vive anclada en el dolor, con una identidad construida alrededor de la pérdida. ¿Qué sucede con el dolor crónico? Que la persona prefiere no dejar de sentir el dolor, porque dice, si lo dejo de sentir, equivaldría a que yo me olvide de la persona que se fue. ¿Me explico? Como si esa fuese mi única conexión que tengo con la persona. Entonces, ¿por qué se vuelve crónico? Porque permanecemos en un sufrimiento constante. Estoy viviendo el dolor, perdí mi trabajo, y su diálogo solamente es el trabajo. Y su diálogo solamente gira con la persona que trascendió. Y su diálogo solo gira en el hecho, en el trauma que le pasó y no se mueve de allá. ¿Sí? Y solamente dice, estoy sufriendo y se muestra ante los demás como una persona con lástima que está sufriendo. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Se vuelve crónico. O sea, ya su estado emocional ya es de sufrimiento. Todo es queja. Por eso la persona vive anclada en el dolor con una identidad construida del sufrimiento alrededor de la pérdida. Ya no es ella, ya se creó otra identidad. Pedro perdió a su pareja hace 10 años y sigue hablando de su vida como si todo terminó ahí. No se permiten nuevos vínculos ni proyectos. Es lo que le pasó ¿cómo se llama? En el vecino Gruñón. Él estaba viviendo un duelo crónico de sufrimiento, pierde su identidad, ¿sí? Y para él su vida terminó en el momento que su esposa se fue. Y a partir de ahí ya no crea nuevos vínculos, nuevos proyectos, no crea nada. ¿Por qué? Porque solo vive en el sufrimiento. Pasamos al duelo ambiguo. La definición tanatológica se da cuando no hay certeza clara de pérdida o cierre, ya sea porque la persona está físicamente ausente, pero psicológicamente presente o viceversa. Este tipo de duelo genera mucha confusión, ansiedad y dificultad para cerrar ciclos. ¿Sí? O sea, es muy parecido al duelo que mencionamos hace rato del retardado. Sí, se mezcla con el ambiguo. Sí, porque, por ejemplo, en este caso, una madre cuyo hijo está desaparecido vive entre la esperanza y el dolor. Por eso es ambiguo, porque vive entre la pérdida y la vida. Vive entre sentirse bien y sentirse mal todo el tiempo. Está presente y está ausente. Vive en un duelo ambiguo. ¿Sí? Este duelo genera mucha confusión, ansiedad y dificultad para cerrar ciclos. Porque en el momento que está cerrando ciclo, wow, ya, enseguida vuelve a sentir que está mal, o vuelve a sentir que otra vez el dolor, o vuelve a sentir otra vez la pérdida, y está viviendo
en las dos partes. ¿Sí? Y genera mucha confusión. Siempre, si se dan cuenta, en todos los duelos hay que trabajar mucho la aceptación, la resignificación para llegar a transformación. Pero sí hay que llegar al punto central de por qué la persona está viviendo así. ¿Qué sucedió con ella? Acuérdense que a veces en los apegos, dijimos que está el apego ambivalente, o te sientes muy alegre o te sientes muy triste, o a veces triste o a veces alegre, a veces bien, a veces mal, a veces me siento de maravilla, luego estoy sufriendo. Probablemente haya sea una causa para que hoy esté viviendo un duelo ambiguo, ¿sí? Ahora bien, en el caso de una madre que no ha buscado a su hijo desaparecido, pues obviamente vive entre la esperanza y el dolor. Allá pues es darle, siempre nosotros tenemos que trabajar la esperanza, siempre. No podemos decir, ah, no, es que ya no lo va a encontrar, entonces acéptelo, no. Tenemos que trabajar la esperanza siempre. Muy bien. Ahora estamos en el duelo desorganizado. Su definición tanatológica profunda es el duelo que no es reconocido o validado socialmente. Si la persona sufre en silencio porque su pérdida no parece importante para los demás. Desde la tanatología se reconoce que toda pérdida significativa merece un duelo. Es que perdí esto. Ah, no es para tanto, tranquilo, lo vas a volver a recuperar. ¿Sí? Esa es la frase importante cuando nadie te valida el duelo. Tranquilo, no va a pasar nada. Ay, te encuentras otro esposo, otra esposa. Sí, hay un montón de mujeres, ¿no? Ahí te pones a trabajar y recuperas tu casa. No, no, no te preocupes, no pasa nada, ¿sí? ¿Qué pasa con nosotros? Al no ser reconocidos, desorganizamos emocionalmente. Porque todo duelo, repito, toda pérdida merece ser validada con el duelo. Una mujer sufre profundamente tras la muerte de su expareja, pero su entorno minimiza su dolor diciendo, ya no estaban juntos. Sí, ya no estaban juntos. Si ya te encontraste a alguien, ¿sí? No hay una validación del duelo. Por eso se le llama duelo desorganizado. El duelo por pérdidas no relacionadas con la muerte, la tanatología reconoce que se puede hacer duelo por rupturas, salud, identidad, personas que pierden su autoestima, se pierden ellas mismas. De hecho, es allá donde llega el suicidio, ¿no? Cuando perdemos nuestra identidad, cuando empieza a surgir más la parte oscura y empieza la parte oscura a dominar la parte de luz. Realmente la persona que suicida no se quiere morir. Lo que quiere ya no quiere vivir con el dolor que está sintiendo. Y piensa que el suicidio va a hacer que ya no sienta ese dolor. No es que no quiera vivir. Dicen las personas que trabajan mucho en el suicidio, que las personas en los últimos 5 segundos, en donde ya ejecutaron el inicio del suicidio, se arrepienten, pero ya no pueden hacer nada. Aunque en la visión tanatológica, en su acompañamiento podríamos decir que era su momento de su vida, de muerte, solo que no era la manera como iba a morir. ¿Sí me explico? Tal vez alguien diga, no es cierto. Ok, puede ser, pero como ha habido 10 personas que se han querido suicidar y hacen todo para suicidarse y no se suicidan, no se mueren. Y agarra una y a la primera se muere. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida o de la muerte? ¿Era su momento o no era su momento? Entonces, esa es la parte de la identidad que lleva al suicidio. El trabajo, proyectos, fertilidad. Los padres que dicen que no podemos tener hijos, se vive un duelo.
Los padres que tienen un hijo especial, se vive un duelo. La migración, el irte a vivir a otro país, a otro estado, incluso hasta a otra colonia, o el hecho de cambiarte hasta de escuela, es un duelo. Cuando pierdes el sentido de vida, ya no quieres seguir. Es cuando viene el llamado, cuando estamos en esa crisis de la existencia, existencial. Perdemos el sentido de la vida, empezamos a hacernos las preguntas importantes de nuestra vida. Entonces aquí se llora lo que no fue, lo que cambió o lo que ya no es. Esto nos pasa mucho en las rupturas. Hace rato lo platicaba Fabi. Es que yo idealizaba tener mi familia y yo quería que el papá de mis hijos sea mi familia. Pero hoy no lo es. Pero puedo hoy rehacer mi vida, retransformar mi vida para lo que sea, para que sea, sí, sí lo puedo hacer. ¿Sí me explico? ¿Puedo retomar mi sentido de vida? Sí lo puedo retomar. Pero no con la persona que yo había planeado a lo mejor. Pero sí lo puedo transformar. Sí lo puedo hacer. Por eso en la relación se termina el vínculo, pero el amor, tu amor o tu capacidad de amar todavía sigue. Por eso es muy importante decir, en los duelos no relacionados con la muerte, que son los duelos simbólicos, aquí se llora lo que no fue, lo que cambió y lo que ya no es. Ejemplo, después de un accidente, Sofía pierde la movilidad, no solo hace duelo por su cuerpo, sino por la vida que imaginó que podía ser. Y ya no podrá vivir igual. Tengo que integrar mi nueva forma de vivir y hacer mi transformación, aceptar lo que me toca vivir y de allá resignificar mi vida. Entonces vamos a hablar ahora del duelo espiritual o existencial. En la definición tanatológica se dice, es la crisis de sentido que surge tras una pérdida. Se cuestionan creencias, fe, propósito y la idea de justicia o trascendencia. No es pérdida de fe, sino transformación espiritual a través del dolor. Es cuando nos hacemos la pregunta, Señor, ¿por qué? O Dios, ¿por qué me pasó eso si yo creía en ti? ¿Por qué ese fue mi hijo? ¿Por qué ese fue mi padre? ¿Por qué por qué perdí ese trabajo? ¿Por qué no se dio lo que yo quería? Entramos en una crisis de sentido tras esa pérdida. Y empezamos a cuestionar nuestras creencias, que es nuestra relación que yo tengo con la espiritualidad, con Dios, con la vida, con el Ser Supremo. Empiezo a cuestionar qué onda, por qué está pasando, por qué me pasó esto. Empiezo a cuestionar mi fe. Pues yo siempre voy a la iglesia, yo siempre hago misa, yo siempre hago oración, ¿por qué me pasó esto a mí? Por eso viene la idea de justicia, o sea, es injusto lo que me está pasando. ¿Y esto a dónde me lleva? Al sufrimiento. Y obviamente al tener este choque de la crisis, de esta crisis que estoy llevando, no logro tener una trascendencia, no logro pasar esa etapa, aceptar esa etapa, integrar esa etapa, tener la transformación en esta etapa. Luego, cuando pasa esa etapa, cuando lo logro pasar, me doy cuenta que no era cuestión de fe, era cuestión de transformación espiritual. Me hice más fuerte a través del dolor que viví. Tras la muerte de su hijo, Roberto cuestiona a Dios, la vida y el sentido de seguir. Con acompañamiento, resignifica su espiritualidad desde el amor y desde la conciencia, hasta que acepte sanamente el duelo que está viviendo.
¿sí? Entonces, este es el duelo espiritual, cuando creemos haber perdido la fe o la relación con lo existencial, con lo que creemos. Entonces vamos a tener un cierre tanatológico. ¿Qué significa esto? Esto que lo tengan muy presente. El duelo no se cura, se acompaña. El duelo no se borra, se transforma. Y el amor que duele es el amor que sigue vivo. Ese amor que duele es porque el amor sigue vivo. Muy bien. ¿Cómo están hasta este momento? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Pues aquí estamos cerrando ya los tipos de duelo, ¿sí? A lo mejor si nosotros vemos otros autores, a lo mejor si vemos otras personas, otros tanatólogos, pueden ser que te hablen de duelos con nombres parecidos o te hablen con otros tipos de duelos muy parecidos, pero este es el sentido general de los tipos de duelo que se pueden presentar, ¿sí? Vamos a pasar rápidamente ya para ir terminando con este tema. Las etapas del proceso de pérdida. Entonces vamos a ver las etapas que son las fases del duelo que habíamos mencionado, según Elizabeth Kubler-Ross. Vamos a ver por un lado una flecha que va hacia arriba que dice que es la energía productiva, lo que me está llevando a la energía, y del otro lado, en la parte de abajo, vemos una flecha que me lleva al tiempo, ¿sí? Entonces yo empezando desde un momento, ¿no? Estoy bien en mi vida, estoy pasándola bien, estoy pasando tranquilo, cuando viene la pérdida, viene la situación, viene el acontecimiento, y lo primero que va a venir en mi mente es una sorpresa. Acaba de venir una noticia mala, una noticia fuerte. ¡Pap! Viene la sorpresa. Y en esta sorpresa viene la negación. Digo, no, no puede ser. No puede ser que me haya pasado esto a mí. No puede ser que se haya ido. Si lo acabo de ver, si lo acabo de ver en el hospital, si me dijo el doctor que estaba bien, si ayer lo vi, si la semana pasada hablé con él, sí, y empezamos a negar lo que está pasando. Acuérdate que la negación es muy importante en nuestro proceso mental porque es una amortiguación para poder soportar el dolor de la noticia que te están dando. Imagínate que no tengamos la negación, viene la noticia, nos podría estar hasta un paro cardíaco. Gracias a la negación amortiguamos la noticia que nos está dando. Gracias al negar, al decir no, no es cierto, niego lo que está pasando. ¿Sí? Pero obviamente después de esta negación, pues ya viene la noticia de que sí fue verdad la noticia que te dieron. Después de que viene esta noticia, viene la negación, enseguida viene la indignación, viene la cólera, viene el resentimiento, viene la ira. Te molestas por lo que está pasando. Incluso en esta etapa viene la culpa también. La culpa es la conexión que tienes con la situación que está pasando con la persona que se fue. Tienes una conexión y dices, no, es que pude haberle llevado a otro doctor, no pude haber dado otro medicamento, es que no conseguí el dinero para esto, y empezamos a poner molestias. Es que yo le dije que tome el medicamento, es que yo sabía que iba a pasar esto, es que no me preparé y perdí el trabajo, es que es injusto lo que me dijo mi jefe. O sea, tenemos una ira en esa segunda etapa. Nos molestamos por lo que pasó, por esa negación que estamos teniendo. ¿Sí? Posteriormente ya viene una negociación, que es esta negociación se trata de una incertidumbre. ¿Qué va a pasar conmigo ahora? ¿Cómo voy a estar? ¿Será que voy a poder pasar esta situación? ¿Voy a poder? ¿No voy a poder? ¿Me voy a morir también? ¿No voy a poder solo? Viene un desconsuelo. Le hablamos a Dios. Diosito, por favor, ayúdame que no me siga pasando esto. Si la persona todavía vive, hacemos negociaciones con Dios.
Si tú lo curas, te prometo que voy a ir a misa, te prometo que voy a hacer esto, te prometo que voy a hacer lo otro. Si tú haces que regresemos en el matrimonio y me das otra oportunidad, te prometo que voy a hacer esto. ¿Sí? Viene una negociación. ¿Por qué? Porque estamos con la incertidumbre de qué es lo que me va a pasar a mí, qué es lo que va a suceder, hacia dónde me voy. Después que viene esa negociación, pues obviamente ya nos damos cuenta que realmente la persona ya no va a regresar, que ya nos dimos cuenta que ya trascendió, que la ruptura es inminente, que ya perdí el trabajo, que sí tengo ya un diagnóstico positivo de lo que me diagnosticaron, pues así es, ¿sí? Entonces yo ya al irlo procesando, ya caigo a una depresión. ¿Por qué se llama depresión? Porque tiene las mismas características que una depresión clínica, pero la depresión en las etapas del duelo es una reacción al duelo. Por eso se llama depresión, porque tiene las mismas características, mas no es una depresión clínica. Cabe recalcarlo, ¿no? En este momento ya viene la tristeza, porque ya sientes la pérdida, viene una aversión en ti, porque te sientes mal, te sientes triste, te sientes sin energía, sientes frustración por no haber podido hacer nada, y ya entra la nostalgia por lo perdido. ¿Sí? Si se dan cuenta, ya son las características de la depresión. Si dan cuenta, en la línea roja es en la parte más baja, donde la energía ya baja por completo. Y esto se da ya cuando ya va pasando tiempo de lo que de la noticia, de lo que sucedió, ya entras a la depresión cuando ya empieza. Si se das cuenta, cuando entras a depresión, ya empiezas a aceptar lo que pasó. Se dan cuenta, ya lo estás aceptando. ¿Por qué? Porque ya te diste cuenta que realmente va a suceder o que realmente ya sucedió. Ya lo estás aceptando. Entonces, en el trabajo tanatológico, en el trabajo de acompañamiento, sí, tú tienes la resiliencia de reconectarte a ti mismo, a regresar a ti mismo. Y eso se va a dar con el tiempo, con el acompañamiento, a subir hacia el nivel de energía en la aceptación. Cuando ya empiezas a decir con confianza y con tranquilidad, aquí estoy, ya sin la persona o sin la situación, y ya aquí ya empieza una nueva etapa de mi vida, que es la resignificación de mi vida, que sería la sexta etapa de este proceso de pérdida. Tenemos la primera, la negación, ira, negociación, depresión, aceptación, y luego viene la resignificación de tu vida. Y así es como se va viviendo esta etapa del proceso de las pérdidas después de haber analizado cuáles son los duelos, qué es el duelo, cuáles son los tipos de duelo y cuáles son las etapas de este proceso que estamos viviendo del duelo. Y lo más importante, que llegamos hasta la resignificación. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Muy bien, continúo entonces. Entonces, ese es el proceso que acabamos de explicar. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Y cabe recalcar, las etapas del duelo no son lineales. No van en orden. Que diga negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Yo hoy puedo negar, mañana entro en una depresión, luego digo, chispa, ya lo acepté, y luego vuelvo a entrar en una negociación, luego entro en la ira, y así lo voy manejando. El que yo esté en esas varias etapas no significa que porque yo caiga o porque yo vuelva a estar en la ira, en la negación, no significa que no esté viviendo un duelo sano. Es normal que yo esté viviendo que las etapas no son lineales. No todas las personas experimentan cada etapa también. Hay quienes nada más tienen la negación, la ira y ¡pap! Ya se van a la aceptación. Hay quienes sí tienen que la negación, la ira, depresión y ¡pap! Se van a la aceptación. No todas las personas tienen las mismas etapas.
¿sí? Y se puede ir de una a otra o pasar por la misma más de una vez hasta llegar hasta la aceptación. Y de la aceptación ya surge la resignificación. Sí, en el material que les envío, ahí va a estar toda la información. Y aquí ya vamos explicando, ¿no? Lo que les acabo de explicar, la negación, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación. Esto que viene ahorita es un ejercicio que van a hacer, es una tarea que van a hacer. A eso sí les pido que la copien y la integren en la lista de tareas para el trabajo. ¿Cuál es la tarea? Vamos a reflexionar cada etapa del duelo y cada quien hablará de su experiencia en el duelo. ¿Sí? Bueno, aunque este ejercicio lo hicimos de inicio. A ver, permítame, voy a cambiar esto. Exactamente. Ya lo hicimos en el inicio, ¿no? Pero sí necesito que ustedes, ¿cuál va a ser el ejercicio? Van a hablar de un duelo que estén pasando en la actualidad y van a identificar en qué fase del duelo están pasando. ¿Sí? Van a hablar qué duelo están viviendo, qué tipo de duelo están viviendo, en qué etapa están y cómo lo identificaron. ¿Me lo acuerdan? Con esto vamos a iniciar la próxima clase. Muy bien, en este momento voy a detener la grabación.